Ok, buenas noches, estamos aquí con el doctor John Vega en el programa La Familia y su Médico, como siempre con temas actuales. Tenemos esta semana infecciones gastrointestinales, tema muy importante, así que le damos paso al doctor John Vega. Buenas noches, doctor. Pedro, buenas noches. Gracias a toda la amable teleaudiencia por recibirnos en vuestros hogares, como siempre, aquí en La Familia y su Médico. Hoy tenemos, como dijo nuestro locutor en off, Pedrito, hace un instante, enfermedades de actualidad. Son este tipo de afecciones, infecciones, llamémoslas, ya vamos a explicar lo que se refiere a afección o infectación y lo que se refiere a infecciones gastrointestinales. Estamos hablando de este tipo de padecimientos que en esta época del año, época invernal, donde el calor, la humedad hacen proliferar vectores como las moscas y hacen que haya, debido a al calor mismo, mucho contacto con gérmenes, con bacterias, con microorganismos, con suciedad mismo, con polvo, con lodo, y que se proliferen algunas afecciones que comprometen nuestro aparato digestivo. Quisiéramos que nos ponga una parte del aparato digestivo para que la amable teleaudiencia esté pendiente. En una ocasión anterior tratábamos de esta imagen que tenemos ahí, es la parte que vamos a tratar hoy. Ahí tenemos la parte superior de la vía digestiva, que es el esófago, que se conecta con el estómago, que es esa parte curviada. Luego viene el intestino delgado. Antes el intestino delgado no está en pantalla, pero ahí está el duodeno, que tiene 3 porciones. 1, 2 y 3 porciones del duodeno. Ahí pasa el intestino delgado y luego es el intestino grueso, que es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, que llega al ciego y al recto sigmoide, donde se eliminan la materia fecal. Este es el aparato digestivo, este es el aparato en que nosotros vamos a tomar por forma hoy, porque es el que se compromete y se produce una infección en todo este sistema gastrointestinal, desde el esófago, pasando por estómago muchas veces, intestino delgado, intestino grueso, produciendo infecciones de diverso orden, con diferentes también sintomatología de acuerdo al sitio donde esté presente la infección gastrointestinal, mi querido Pedro. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de este tipo de afecciones, porque inclusive hemos tenido grupos de pacientes, de personas, grupos familiares que se han infectado por la ingesta de alimentos que no están algo en descomposición, en lo que proliferan las bacterias, los microorganismos que son ingeridos y que pueden producir este tipo de afecciones. Si hace unos días tuvimos 3 pacientes de una misma familia que habían ingerido ¿cómo se llama esta? Una jaiba, mira que son elementos nutritivos de nuestra zona, de nuestro sector, y que son muy ricos, que son agradables, pero hay que tener las medidas, siempre precaución, hervir bien, porque tanto las bacterias como las toxinas que eliminan estas bacterias pueden producir infecciones a nivel de este tracto digestivo, este tracto gastrointestinal. Doctor Pedrito. Antes de todo, digámosle los números que se pueden comunicar nuestros queridos televidentes. El 1 nomás, Pedro, el de abajo ya no, el 099 94 23 46 5, 099, Gladys, mira hacia allá, 099 9 42 34 65, o al 2762 392, al 2762-392, para sugerencias, para preguntas sobre el tema de infecciones intestinales. Estamos prestos a contestarlas, o también cuando tengan alguna sugerencia, algún tema que ustedes quieren que nosotros tratemos, nos los ponen, nos los piden, y nosotros con mucho gusto estaremos dándole en futuros semanas
sobre el tema que ustedes quieren que se trate. Pedro, sobre otra cosa que necesites que te aclare, alguna cosa, alguna doctor, duda. ¿El descuento todavía sigue, doctor? Pedro, nosotros estamos atendiendo ya con ese descuento y ya la gente conoce. Te cuento que van pacientes y nos dicen, doctor, yo soy asidua oyente del programa La Familia y su Médico, y automáticamente nosotros le hacemos el 50% de descuento en la consulta. Es decir, en vez de $20 que cobramos como especialista en pediatría, $20 como médico pediatra o como médico clínico, nos piden que le hagamos un descuento. Inmediatamente nosotros le hacemos el descuento, inmediatamente le hacemos el descuento y solo le cobramos $10 como médico general. Así que, y si no tienen, también le hacemos más descuento. Por último, Pedro, nosotros lo que queremos es servir, es nuestra premisa de servir a nuestros amigos. La mayoría de los pacientes del Cantón y de Posora son amigos nuestros de tantos años y de toda la vida, en diferentes circunstancias, por el fútbol, por el deporte, por la Cruz Roja, por la cuestión municipal, etcétera. En diferentes circunstancias nos hemos topado, por los gallos, y por el deporte, por el taekwondo, por el fútbol, etcétera, y hemos cosechado a lo largo de la vida muchos amigos como es usted, su padre, mi querido Pedro. Así que nosotros estamos en la obligación moral de hacerle un descuento siempre a las personas que acuden al servicio de nuestra humilde forma de proceder como médico. Así es, mi Pedro. Ok, doctor. Ya, entonces continuamos con el tema y también ponemos las órdenes, Pedro, para las instituciones, empresas, escuelas, colegios, para charlas sobre diferentes temas en salud. Basta con que se pongan de acuerdo, que nos llamen por teléfono al canal o se pongan de acuerdo a los teléfonos nuestros y nos ponemos de acuerdo para ir a dar charlas y conferencias sobre diferentes temas de salud para con ustedes, mis queridos amables televidentes que nos honran siempre con su sintonía. Muy bien, vamos a, una vez que hemos mostrado la imagen de esta acción sobre afecciones gastrointestinales, tenemos en pantalla esa imagen, y este es el sitio que muy comúnmente en esta época del año, por lo que habíamos dicho, por la humedad, por la proliferación de vectores, o sea, insectos como la mosca, se llevan muchas veces bacterias que pueden causar la infección gastrointestinal. Vamos a ver en sí el concepto, qué es la infección gastrointestinal, también conocida como gastroenteritis, o también gastritis, o también enteritis. Cuando solo compromete el aparato gastrointestinal en total, se llama gastroenteritis. Pero cuando aparte solamente compromete el aparato digestivo alto, o sea el estómago, se la llama gastritis, inflamación gástrica o gastritis. Son dos cosas diferentes. Sí, muchas veces nos confundimos. Cuando es una inflamación que compromete la parte intestinal, no hacia el estómago, ¿no? Pero se unen estos dos términos para producir lo que comúnmente se conoce como gastroenteritis. Es una infección o infestación, mire lo que estamos diciendo, del aparato digestivo, produciendo una enfermedad muy grave e importante de este órgano. Aquí está pasando una de las mujeres más guapas del canal y del Ecuador. Pero bueno, esto es Gladysita. Esto es una infección o infestación digestiva que produce una inflamación de estómago o intestinos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad, esta afección? Se manifiesta como un cuadro inflamatorio, que compromete todo el aparato gastrointestinal, producido por bacterias en unos casos, por hongos en otros, por toxinas de las bacterias en otras, es decir, por microorganismos que producen esta infección.
Las producidas por bacterias necesitan un tiempo de incubación, es decir, que penetran en nuestro organismo, necesitan un tiempo de incubación. Las producidas por bacterias necesitan un tiempo de incubación, es decir, si hoy estoy en contacto con un grupo de bacterias, las ingerí y se lleva a nuestro intestino, hoy podemos tener una enfermedad producida por bacterias dentro de 3 o 4 días. No así cuando, a pesar de que se ingiere bacterias, se están eliminando sus toxinas en el mismo día, porque hay unas bacterias que se llaman enterotoxinas y se eliminan ese mismo día, es decir, que en el momento que ingiere, a las pocas horas, ya está produciendo síntomas alarmantes de la enfermedad gastrointestinal, como dolores, como diarreas, etcétera. Es decir, estas no son producidas por las bacterias, sí, pero son los síntomas, producen por la eliminación de esta bacteria de unas sustancias que se llaman enterotoxinas, que eliminan la bacteria y producen el cuadro clínico alarmante, el cuadro clínico significativo, el cuadro clínico grave, que alarma al médico y por supuesto al familiar, a la persona que está cerca al paciente, ¿no? El tiempo de incubación es lo que hace esta diferencia, ¿no? Por lo tanto, los síntomas no son de inmediato en la exposición con la bacteria. En cambio, la gastroenteritis producida por toxinas, su respuesta sintomatológica es de inmediato a la exposición de estos microorganismos, ¿no verdad? Ahí están en pantalla diferentes cepas bacterianas o de microorganismos que producen esta enfermedad gastrointestinal. Esta es la mosca, que es uno de los vectores causantes de la mayoría de las afecciones gastrointestinales. Ellas se posan sobre algún material infectado por bacterias y vuelan inclusive a 2 kilómetros de distancia, se dice que hasta 10 kilómetros de distancia, pero es de 2 a 4 kilómetros de distancia, las moscas llevando en sus patitas estas bacterias, estos microorganismos, y son los vectores para la transmisión de la mayoría de las enfermedades de este tipo que producen gastroenteritis. Dígame, Pedro. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado con las moscas, por eso es que, gracias Pedro por ponerla ahí en pantalla, este animal que parece inofensivo, es una mosca nomás, uno dice, mira, ahí está esa mosca posándose sobre un charco, un material, está esto por supuesto ampliado microscópicamente, ¿no? Se ha ampliado y estamos viendo que está tomando de este tipo de bacterias que pueden ser un tejido sanguíneo, un material purulento, o sea, pus, y están tomando y están posando en sus patitas, miren ahí. Entonces, esas mismas patitas pueden ir a posarse a un pan, a un alimento que está limpio, que no ha tenido nada, está sin ningún tipo de infección, pero que al posarse este animalito va llevando las bacterias, las mismas que al ingerirse, al llevarse a la boca, ya están contaminando nuestro intestino, están contaminando nuestro aparato digestivo para producir en pocos momentos, de acuerdo a la causa que sea, o sea la enterotoxina, o sean las bacterias, producirse una situación de origen infeccioso alarmante a nivel de intestino, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite la enfermedad gastrointestinal, la gastroenteritis? Se transmite vía fecal oral, es decir, ahí ustedes están viendo que ese material que estuvo hace un ratito, esta es la forma de transmisión de la gastroenteritis. Se transmite, por ejemplo, con las manos infectadas, ¿no? Se está en contacto con los alimentos, las manos sucias, por ejemplo, se ingiere ese alimento ya contaminado y una vez ingerido se produce la enfermedad gastrointestinal. Esa es la forma de transmisión que ustedes están viendo en pantalla, ahí en una forma esquemática, cómo se llega a producir
la infección gastrointestinal. Es decir, vía fecal oral, dicen los entendidos, pero en verdad que es porque los alimentos eliminados, contaminados con heces fecales que llevan bacterias, pueden ser por las moscas diseminados o por que ese material fecal estuvo expuesto a algún tipo de alimento. Por ejemplo, es muy común en la sierra que los cultivos donde se hacen las hortalizas estén cercanos a acequias, a sitios donde van corriendo los ríos, y estos ríos llevan muchas veces el material fecal porque la gente no tiene una letrina sanitaria, sino que hace las necesidades a campo traviesa, en el monte, en el campo, y puede con la lluvia ser un motivo de contaminación. Por eso es que hay que lavar bien los alimentos, especialmente los que no son hervidos, los que no se cocinan, tienen que ser muy bien lavados para evitar este tipo de contaminación. No solo de parásitos, sino, como vemos en este instante, también por bacterias, ¿no? Entonces decíamos que se produce la contaminación y se produce lo que se llama infestación. La infestación es cuando se produce la enfermedad producida por microorganismos que no son bacterias, como pues por ser parásitos, producen infestación parasitaria. No es infección parasitaria, que he visto incluso algunos colegas que dicen, tiene una infección por parásitos. No es infección por parásitos, es infestación por parásitos. La infección se da cuando se produce por bacterias. Cuando es por parásitos se llama infestación, ¿no? Entonces este tipo de contaminación se produce a través de material contaminado, como agua contaminada, o como vectores, como acabamos de ver, las moscas, que contaminan con bacterias. ¿Perdón? Ahí está un señor tomando agua. Claro, mira que ahí, por ejemplo, esto es un material muy ilustrativo que pone Pedro, porque es una de las formas de transmisión de la gastroenteritis, de las enfermedades intestinales, directamente del caño. Y muchas veces esto es lo mínimo que puede ocurrir, directamente de la llave donde viene el agua, y muchas veces esa agua viene contaminada, por supuesto, y produce la infección gastrointestinal. Pero otras ocasiones ni siquiera es agua potable, pues Pedro, es una agua que consume nuestra gente del campo, principalmente de pozas, de albarradas, de sitios donde se almacena agua lluvia, por ejemplo. Entonces eso viene contaminado, y esa agua necesariamente, cuando no hay otra agua para el consumo, tiene que ser una agua purificada, ya sea hervida o con un agua clorada, que se llama un agua que ha sido purificada por medio de la cloración, que se está utilizando mucho, y ahora en los centros de salud, en los hospitales, cuando hacen las brigadas comunitarias, se utiliza el cloro como una fuente de eliminación de bacterias, para eliminar muchas de estas impurezas que contaminan el agua. Vámonos a un corte comercial, Pedrito, y volvemos dentro de un instante. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Asparagea Higadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del doctor John Vega Germán.
médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El doctor John Vega Germán atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Muy bien, esto es Pedrito. Hoy antes de entrar con el tema, estamos hablando sobre infecciones gastrointestinales, infecciones bacterianas que producen las gastroenteritis bacteriana. También hay otro tipo de infestaciones que producen no por bacterias, como decíamos hace un rato, y que son básicamente similares en su forma de adquirirlas, por contaminación de agua, material contaminado, vía fecal oral, es decir, por contaminación con heces fecales en aguas, ríos, etcétera, o por los vectores como la mosca, que pueden producir la contaminación por medio de estos microorganismos, ¿no? Mira quién están llamando ahí, la visita. Y yo tengo la visita hoy, Pedro, de un nietecito mío, se llama Paulo, y quiero presentarlo, así como cuando quieran venir, ven acá, Paulo, quieran venir los televidentes, niños, amigos míos, pacientes que puedan venir acá y para presentarlos aquí en la televisión, estaremos muy gustosos de presentarlos aquí a la amable teleaudiencia y quieran saludar al público. Salude a la casa, a la familia. Paulito, ¿cómo estás? Ahí está, un poco asustado, dice Paulo. ¿No está asustado, Paulo? Ya, muy bien, esa es la forma, del frente, esa es mi cabecita. Muy bien, estamos viendo mira los consejos para que no, hay que lavarse las manos. Ahora veremos las cosas importantes que se hacen para evitar estas enfermedades, Paulito. Quédese allá sentadito y nos está viendo muy atentamente. Después nos vamos a comer un helado con Gladys. Muy bien, los agentes causales, o sea, los microorganismos que causan esta enfermedad gastrointestinal, la gastroenteritis, son bacterias de forma muy variada, como las salmonelas, que producen la salmonelosis o la tifoidea, y hay unas que no son tifoidea, pero se les llama paratifoidea, como las salmonelas paratíficas, ¿no? Hay otras bacterias que producen también, la salmonela puede producir estreñimiento en unos casos, diarrea en otros casos. Hoy nos preguntaba un amigo nuestro que nos llamaba, nos ha llamado en una empresa una señora y me ha dicho que me ha salido que tengo una salmonela. Lo que pasa es que en algunos casos este tipo de bacterias, que son las salmonelas, dejan en nuestro organismo lo que se llama memoria inmunológica. Es decir, una vez que se presenta la enfermedad, queda la secuela inmunológica, el organismo detecta o tiene presente que ha tenido esta enfermedad y presenta en un examen que se llama reacción de Vidal y Weil-Felix, presenta muchos años la positividad baja de la reacción de Vidal. Por ejemplo, sale Eber-O 1/40. Eber-H 1/80, y eso no significa de que tenga tifoidea, de que tenga salmonela, solamente significa de que ha tenido en alguna oportunidad y el organismo se acuerda de que ha habido esta bacteria que se llama salmonela, lo que nosotros llamamos salmonelosis. No en sí, cuando viene esta bacteria y presenta el paciente despeños diarreicos con fiebre, diarrea, entonces eso en sí es una salmonelosis. O en otros casos hay estreñimiento y se presenta la tifoidea de esa forma, con estreñimiento, con crisis febriles, etcétera, etcétera. Bueno, también hay otra bacteria, aparte de la salmonela, que se llama Shigella, que está presente ahí. Esta es una representación microscópica que vemos la Shigella,
que produce lo que se llama shigellosis. Es una diarrea alarmante, una diarrea pero uno tras de otro y fiebre alta, etcétera. Es muy agudo el cuadro de la shigellosis, produce seria, y también tenemos lo que se llaman enterococos. Son bacterias pertenecientes a un grupo que se llaman cocos, y entero porque son de origen intestinal, y estas producen las enterotoxinas, que producen cuadros alarmantes y agudos. Es decir, hoy me infecté y el mismo día estoy con un cuadro diarreico insoportable, insostenible, vómito y diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay otra bacteria que es muy común en nuestro intestino, que se llama Escherichia coli, que ese es muy común y en algunos casos... Sí, porque es casi, Pedro, esta es una bacteria casi común que se encuentre inclusive cuando no hay infección. Es decir, el paciente se le toma una muestra, le hace un cultivo sin tener nada y presenta Escherichia coli. Estas son bacterias que se las considera saprófitas o de presentación normal dentro del intestino. Producen una especie de equilibrio entre bacterias y otros microorganismos dentro del intestino. Está siempre presente y no podemos alarmarnos. Pero sí nos alarmamos cuando tienen el vibrión cólera. Vibrión se lo llama por esta forma flagelar que tiene, en forma de vibrión ahí, espiroqueta, en la parte de la cola esa que ustedes ven de la bacteria, que se llama vibrión cólera, y produce un cuadro enterotóxico grave, importante y muy agudo, producida por la enterotoxina que elimina esta bacteria que produce el cólera. También hay virus importantes que producen infecciones intestinales, como el rotavirus, que es un virus de este tipo que ustedes pueden observar, este tipo de microorganismos que no son bacterias, es el virus, y producen efectos muy agudos en la naturaleza y en el cuadro clínico del paciente. Esta es producida por la bacteria que se llama rotavirus, que está presente ahí en sus pantallas. Y también hay los cuadros producidos por parásitos, cuyos agentes causales son muchos. Ahí tenemos una bacteria, un parásito, que esa forma flagelar, que se llama Giardia lamblia. Este parásito es muy frecuente encontrarlo en cuadros diarreicos, en cuadros gastrointestinales, ¿no? Y las famosas amebas o amibas que producen cuadros diarreicos, especialmente cuando se encuentran en la fase trofozoítica, no en la fase quística, porque se encuentran en forma quística y ahí no producen nada porque están enquistadas, esperando el momento en que ¡puc!, revienten, se salga del quiste y se elimina el trofozoito, que es la forma que produce la lesión gastrointestinal. Esa es la forma de la ameba infectante que produce el cuadro clínico de gravedad, ¿no? Las causas de esta enfermedad, como ya habíamos dicho, es por la introducción de cualquiera de estos microorganismos vistos anteriormente, como la salmonela, como la shigella, como el rotavirus, como cualquiera de este tipo de microorganismos que introduzcan en nuestro intestino, o también sus toxinas, las toxinas que liberan estas bacterias, pueden por vía bucal o digestiva producir la gastroenteritis, infecciones gastrointestinales propiamente dicho. Estas infecciones que vamos a evaluar hoy día y que estamos viendo son las causales, especialmente las producidas por bacterias. En esta época del año son muy frecuentes las infecciones bacterianas producidas por infectación, por el ambiente caliente que hace que se reproduzcan este tipo de bacterias y produzcan muchas infecciones gastrointestinales que conducen a muchos síntomas, como los que vamos a presentarlo dentro de un momento, y también pueden producir por parásitos
y otros microorganismos como son los hongos. En esta época del año es muy frecuente la producción de microorganismos de tipo micóticos, hongos, que no son bacterianos, y a estos que son parasitarios o no bacterianos como los hongos se llaman infestaciones, no confundir con las infecciones que son producidas por bacterias, ¿no? Se denominan infestaciones, más no... Doctor, tenemos los números en pantalla. Allá, perfecto. Pueden ustedes, amigos televidentes, ahí en la parte baja del televisor, eso es lo que te pedía Pedrito hace días, 0999-423465 y al 2760-392. Esos son los números que ustedes pueden llamar. Ahí los vamos a tener manteniendo en pantalla para que ustedes sigan llamando con sus preguntas, con sus sugerencias, con temas que quieren que se traten, ¿no? Y nosotros estaremos gustosos de poderles servir, o también saludos de parte de ustedes, y nosotros les agradecemos mucho esos saludos por televisión. Entonces, vamos, Gladysita, se producen infectaciones, más no infecciones cuando son producidas por parásitos, ¿no? Por otros microorganismos, ¿no? Ahí tenemos este tipo de comidas que son preparadas y vendidas al aire libre, son generalmente las que se contaminan por moscas o por infecciones que vienen junto con el polvo, con el ambiente contaminado que vivimos aquí en nuestro playa, porque esto está, el polvo, el ambiente no tan salubre, y sobre todo en esta época de calor son propensos a que se descompongan algunos alimentos, y otros que sin descomponerse pueden recibir por parte de las moscas, hago hincapié en esto, por parte de las moscas pueden recibir la contaminación de estos pequeños insectos, llevando en sus patas millones de bacterias para contaminación, ¿no? Los síntomas de esta enfermedad, lo más frecuente y lo alarmante son diarrea. Y quiero hacer un poquito, referirme a esto de diarrea, porque la gente dice, diarrea cuando tengo cada ratito que hago la caca 20 veces, si no, no es diarrea. La definición son las pérdidas de heces líquidas, es decir, cuando hago la eliminación de cacas líquidas y en más de 3 deposiciones al día. Cuando ya hay 4 deposiciones diarias y que sean líquidas, se considera diarrea. Eso ya es un despeño diarreico, ¿no? Esa es la definición. O ese también, en otros casos hay heces mucosas o sanguinolentas, que también se las considera cuadros diarreicos, no importando el número de frecuencias, sino que si hay heces con moco y sangre, ¿no?, blandas, se las considera cuadros diarreicos. Las mismas que producen estas situaciones, pérdidas de líquidos y otras sustancias que se llaman electrolitos y conducen a otras complicaciones. También tenemos que se presentan junto con la diarrea cuadros como náusea, junto con dolor abdominal, cólico, vómitos y en algunos casos fiebre. En algunos casos fiebre, en otros no hay mucha fiebre, pero sí hay diarrea, sí hay cólico, y también hay en algunos casos lo que se llama enterorragia, es decir, heces con sangre. Eso significa enterorragia. En algunos casos, en infecciones graves, por ejemplo en shigellosis, hay cuadros con frío, con escalofrío, con vómito, con diarrea, con fiebre, con escalofrío. Entonces nosotros decimos, estamos ante un proceso infeccioso gastrointestinal, estamos ante una gastroenteritis. Vamos al segundo corte comercial y volvemos dentro de un instante, Pedrito. Regálame un vaso. Con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosan. Desde las primeras dosis, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona.
Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Igadán protege su hígado. Las grajeas Igadán. Salud al hígado. Dashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Dashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Germán, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Germán atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección, Avenida 15 de agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Eventos, organización de eventos y buffet, matiné, matrimonios, 15 años y todo compromiso social, cultural o deportivo. Mega Eventos les ofrece lo mejor en decoraciones, carpas, mesas, vasos, platos, copas, cubiertos, manteles, sillas y para animar sus fiestas. Contamos con disc jockeys, luces y animación, pantalla gigante, payasos, caritas pintadas, hora loca, filmaciones, sesión fotográfica y... Bien, Pedrito, antes de proseguir con las infecciones gastrointestinales, gastroenteritis, que estamos hoy topando el tema de los vómitos, de la diarrea, del cólico, que son los síntomas primordiales, incluso fiebre en algunos casos, vamos a ver cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad. Y también, regresa un poquito, Gladys, y también quiero pedir un agradecimiento, dar un saludo a Mega Eventos, que es uno de nuestros auspiciantes, con sus decoraciones, con mesas. Hoy que están ya los chicos graduándose, hemos visto como algunos decorados de algunas graduaciones son un poco medio desabridos, un poco sin gusto, pero no así. Lo de Mega Eventos, hacen los eventos de muchísima calidad. Ellos hacen, Janina Vega, hace los eventos de todas las fiestas muy encopetadas, peluconas de allá de Ocean Club, la contratan para matrimonios en los mejores sitios de aquí del cantón y fuera del cantón, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, se fue hace unos días a hacer un evento muy elegante, un matrimonio, y entonces este Mega Eventos está a la orden, no nos hace quedar mal y hace bonitas cosas. Estaban haciendo hace unos días, Pedro, en unas botellas con unas piedritas de mar y forradas como de caracoles, las invitaciones para un matrimonio personalizado, lindísimo, bellísimo eso, también impresionante, pero eso cuesta, laborioso y costaba, y estuvieran trabajando un poco de gente ahí haciendo esa botella para darle a los invitados. Entonces, eso hace Mega Evento, y el agradecimiento a nuestro siempre aportante en estas, como auspiciante, el laboratorio ECU del doctor Cristian Bjarner, laboratorios Bjarner, que son dos de nuestros principales auspiciantes que nos ayudan en esta acción solidaria para tratar de prevenir las enfermedades más comunes que son previsibles, que son hasta cierto punto se pueden controlar en algunos casos y en otros se pueden prevenir incluso de que se den con cosas simples, y pueden llegar hacia vuestros hogares para que ustedes puedan prevenir un montón de afecciones. Doctor, bien pueden hacerlas. Pedro. Recordemos que seguimos con los descuentos para que nuestros televidentes que recién se incorporan a la televisión sepan que tenemos el descuento. Muy bien, Pedro. Este es el descuento que le estamos haciendo a nuestros amigos de toda la vida, a la gente que mira nuestra programación de La Familia y su Médico, en la consulta que cuesta normalmente $20, tarifa mínima para la gente de playas. Nosotros ahora
por el descuento del 50% le cobramos la mitad, o sea, el 50%, solo $10 para toda la gente que ve la programación de La Familia y su Médico y a todos nuestros amigos, pero gente de escasos recursos económicos. A los pelucones ellos sí pagan completo, Pedro. Ya. Y también no solo los descuentos en consultas médicas, Pedro, también en ecografía hacemos un gran descuento, igual en electrocardiografías, en exámenes de laboratorio, en electrofisioterapia, la rehabilitación con electrodos, con acupuntura electrónica, hacemos el descuento, y también en hipnosis, en relajación mental e hipnosis, hacemos un gran descuento para nuestros amigos televidentes y los amigos que tenemos siempre de toda la vida. Doctor, seguimos con el... Muy bien, vamos a ver ahora, hemos visto los síntomas que se presentan de la enfermedad gastrointestinal, de la gastroenteritis. Amárralo a Pablo con la visita. Las enfermedades como la fiebre, escalofrío, un ratito, pásalo por ahí. Los síntomas que se presentan en esta enfermedad, como fiebre, escalofrío, diarrea, vómito, cólicos, todos estos síntomas nos hacen pensar de que estamos ante un cuadro infeccioso gastrointestinal, o sea, la famosa gastroenteritis, ¿no? Una vez que tenemos todo este cuadro clínico, la historia clínica de los signos, de los síntomas de esta enfermedad, hacen que nosotros pensemos de que tenemos un cuadro infeccioso gastrointestinal. Y también podemos hacer algunos exámenes de laboratorio, como un examen coproparasitario o coprológico de heces, un examen de reacción de Vidal y Wein-Felix para determinar si es salmonelas, así se llama este examen. Alguien me decía, la reacción de Loco Félix. Ah, Pedro, aquí decía, mándele a hacer la reacción de Loco Félix, es la reacción de Wein-Felix. Y también el test para detectar esa bacteria que antes se produce, que toda la vida se ha producido, que se llama Helicobacter pylori. Hace unos pocos años se detectó y se quedó como la causante de la mayoría de las gastritis que producen afecciones a nivel de estómago serias, gastritis crónicas, y son en algunos casos las causantes de los cánceres gástricos. Ese se manda a cuando hay la presunción diagnóstica de que tiene dolor en estómago, en algunos casos se le descompone con diarrea, con estreñimiento, etcétera. Se le manda a hacer el test de Helicobacter pylori. Es un test para determinar si hay la presencia de esta bacteria en el estómago y para darle el tratamiento con antibiótico terapia combinada que se da para el tratamiento de esta infección. El tratamiento de la enfermedad gastrointestinal, una vez que ya hemos diagnosticado gastroenteritis, que ya sabemos, el paciente tiene una gastroenteritis, lo principal en el tratamiento es la rehidratación, es decir, reponer. ¿Qué es la rehidratación? Es la reposición de líquidos y electrolitos que se pierden durante la diarrea o durante el vómito. Una vez que el paciente comienza a tener vómito, pierde, aparte del líquido que pierde por vía oral, está perdiendo cloro, está perdiendo sodio, está perdiendo algunos electrolitos. Por eso no es solamente de darle agua, sino rehidratarlo. La rehidratación oral cuando no hay vómito es mandatoria. La rehidratación oral. La rehidratación parenteral es mandatoria para todo paciente cuando no tolera la vía oral. O sea, cuando el paciente, en vez de le vamos a dar agua y enseguida te la vomita, porque tiene tan inflamado su aparato digestivo alto, su estómago, entonces no está tolerando la vía oral, está vomitando, ahí tendremos que mandarle
los famosos sueros parenterales. Ahí coincide la rehidratación parenteral como una situación de uso obligatorio, más no cuando los médicos dicen pongámosle un suero para rehidratarlo y el paciente no tiene vómito. Esto utilizan algunos médicos en una acción de mala práctica que no se debe utilizar en algunos casos por gusto, porque bien puede utilizar la vía oral, pero en casos de problemas digestivos altos donde no tolera el paciente la rehidratación oral, es mandatoria la rehidratación parenteral. También tenemos la utilización de antiespasmódicos, sustancias que evitan el espasmo muscular del intestino, que son de utilización en algunos y muchos casos de los pacientes que tienen la enfermedad gastrointestinal. En otros casos se utiliza los antieméticos, sustancias que evitan el vómito, y cuando el caso es de infecciones gastrointestinales, las gastroenteritis producidas por bacterias que hablábamos hace un rato, entonces es mandatoria la utilización de la antibiótico-terapia en diarreas bacterianas. Cuando hay diarreas de tipo micóticas, se utilizan los antimicrobianos para hongos, en los casos de que hay diarreas de este tipo, diarreas de tipo micótica, pero hay la utilización de muchos antibióticos como la ciprofloxacina, que tenemos el Cipreq de laboratorio, de uno de nuestros laboratorios auspiciantes, ECO y Bjarner, la ampicilina, que tiene utilización de muchos años, y la amoxicilina, que es un medicamento de uso un poco más inocuo, que no produce efectos secundarios, y hay muchas escuelas médicas que utilizan una combinación que se llama trimetropin sulfametoxazol, como el Soltrin Forte de nuestros laboratorios Bjarner. También es de utilización frecuente el cloranfenicol, que no ha perdido vigencia a lo largo de tantísimos años. Es un antibiótico que se utiliza con mucha frecuencia, especialmente en problemas gastrointestinales producidas por salmonelas. Ahí es mandatorio el cloranfenicol como un medicamento de elección. Y en los casos de infecciones no bacterianas, sino producidas las infestaciones por parásitos, se utilizan los antiparasitarios de acuerdo al tipo de parásitos que tenga el paciente. Si es, por ejemplo, parásitos largos, como Ascaris, como Oxyuro, como Trichuris, entonces tenemos que utilizar el albendazol o el mebendazol, que son medicamentos de uso muy común, y en el caso de muy frecuente de las diarreas producidas por las microorganismos de tipo amebas o Giardia lamblia, que son flagelados, que habíamos visto hace un rato en pantalla, entonces ahí sí la utilización de secnidazol o el famoso metronidazol, que se utiliza con mucha frecuencia en problemas de tipo parasitario como Giardia y amebas. La prevención de esta enfermedad gastrointestinal es la utilización de agua tratada. En los centros de salud, en los hospitales, se utiliza mucho la clorificación del agua o la clorización del agua, que elimina muchos microorganismos, entre ellos un sinnúmero de bacterias. Pero lo principal es hervir el agua para producir una destrucción de las bacterias, microorganismos y parásitos que se encuentran ahí. Comer alimentos muy cocidos, no comer alimentos guardados, y sobre todo utilizar las cosas que se ponen para evitar el contacto con vectores como las moscas, que son estos animalitos que producen
con mucha frecuencia la contaminación de alimentos limpios con materiales infectados que son transportados a través de las patitas de estos animalitos y que transportan hasta 2 kilómetros de distancia del sitio donde han estado posándose con sus patitas y absorbiendo un sinnúmero de bacterias, un sinnúmero de elementos que pueden contaminar a las manos del paciente, a las manos de la persona que está ingiriendo la comida o en sí a las comidas que pueden ser llevadas a la boca y producir la contaminación. Entonces nuestra recomendación es que lavarse las manos antes de las comidas para evitar la ingestión y después de la comida por si acaso tener bien limpias las manos, ¿verdad? Una vez que se ha hecho este tipo de prevención a base de agua tratada y de evitar las manos contaminadas, entonces nosotros vamos a tratar de no comer cuando estamos con la enfermedad gastrointestinal, con la gastroenteritis. Una vez que estamos en este cuadro, evitar las carnes rojas, evitar las grasas, las frituras, comer con poca sal para no irritar el estómago. Y se puede comer, sí se puede comer frutas, verduras y legumbres, pero en esto quiero hacer hincapié en que hay que lavar las verduras mucho. Son en la mayoría de los casos que se comen crudas y nosotros tenemos que desinfectarlas, lavarlas bien los alimentos que no se hierven para evitar su contaminación. Y el pescado y el pollo debe ser fresco, tomar mucha agua, sobre todo los rehidratantes, tomar los limpiadores celulares, Gladys, el Regen 24, el Aloe 15 y los antioxidantes que hoy existen como tratamientos innovadores, los tratamientos de nutrición celular con los antioxidantes y la nueva alternativa terapéutica en el mundo, que son los activadores de las células madre adultas, que producen un reforzamiento en la inmunidad de los pacientes, produciéndose un mejor equilibrio en nuestro organismo. Las complicaciones de esta enfermedad, cuando hay gastroenteritis de tipo marcada, de tipo aguda, de tipo tóxica, se puede producir lo que se denomina deshidratación, produciéndose coma, inclusive un coma hipovolémico, es decir, por baja de líquidos y electrolitos se produce un coma hipovolémico, llegando incluso a la falla renal que conduce a la insuficiencia renal y a la muerte del paciente. Con esto nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, el día jueves, con otro tema de mucha actualidad y de mucha importancia. Nos estamos viendo el día jueves y no se olviden el reprise de este programa el día lunes a la 1 de la tarde, Pedrito. Por supuesto. A la 1 de la tarde el reprise de esta programación. Un abrazo para todos ustedes, Dios los bendiga. Buenas noches. Esto fue La Familia y su Médico. Nos esperamos la próxima semana con temas más importantes y temas actuales con el doctor John Vega. Recuerden que nuestro reprise es el día lunes a la 1 de la tarde. Buenas noches.